Buenas noches, pues empezamos un capítulo más, capítulo número 2 de Creando Sin Filtro. El objetivo del podcast es explicar o humanizar un poco la parte profesional contra lo personal. La intención es que conozcamos un poco más a fondo la gente, los ingenieros, los consultores, un poco más de la vida profesional. A todos nos pasa que normalmente en la familia misma conocemos a un tío o a un primo donde pues sabemos quién es en lo personal porque es familiar, pero pocas veces conocemos a qué se dedica y qué es lo que realmente hace en su trabajo. Y bueno, parte del objetivo de este podcast pues es platicar un poco con la gente, con la persona, y en esta oportunidad pues le voy a dar un espacio a nuestro CEO de del Grupo Creatores Informática, el señor Néstor Gauna. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo está, señor Néstor? Muy bien, Sergio. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bastante bien, ¿no? Pues muchas gracias por la oportunidad, Sergio, No, por la hombre, invitación. no, es un placer primero haber cortado el listón de este proyecto y posteriormente pues darle algo de continuidad a la plática que tuvimos, que pues a mí me da gusto porque todavía no se hace público y ya tiene bastantes buenas vistas para lo poco que se ha promocionado. O sea, lo ha sido pues, prácticamente entre puro conocido. Tu mamá, mi mamá, tu hermano, mi hermana, toda la familia. Uno que otro amigo ahí curioso, ¿qué andabas haciendo en el trabajo? Pero bueno, digo, la conversación de esta noche, Néstor, un poco más, como dice el podcast, hablando sin filtro, pues me gustaría a mí conocer mucho la persona de Néstor Gauna. Digo, yo lo conozco más en lo personal también, pero me gustaría que tú platicaras un poco pues, tu historia de vida, dónde forjas carácter, si tienes algún ídolo, cómo elegiste la carrera que elegiste, toda esa parte irlo pues platicando en una charla sin filtro, conociendo pues a la persona, Néstor Gauna. Claro que sí, Sergio. Pues mira, primero, como te decía, pues muchas gracias por la oportunidad, por el espacio que me das a mí y a todos los siguientes colaboradores, ¿no? Personas con la influencia en tecnología y por tratar de humanizar la tecnología, ¿no? Claro. ¿Qué te digo? Pues tu servidor Néstor Gauna, 49 años, nacido aquí en Monterrey. ¿En qué parte de Monterrey, Néstor? Fíjate, bueno, toda mi vida, la mayor parte de mi vida, casi yo salí a los 29 años de mi Guadalupe querido, ¿verdad? Ahí, de la villa. A unas cuadras de la villa, ahí fue donde me crié. Ya. Ahí tuve cerquitas acceso al kinder, acceso a la escuela, escuela profesor Rafael Ramírez, ahí cerquitas de, claro, sí, todavía, a la secundaria número 13 y a la preparatoria número 8. Ya. Entonces, te estoy hablando que prácticamente en donde viví toda la vida, ese entorno escolar estaba pues como a 4 cuadras, ¿verdad? Sí, era irse caminando a la escuela. Pues sí, me tocó la época de irse caminando. Porque hoy en época es todo en carro. Sí, bueno, hubo unos momentos, sobre todo en la época de kinder, que por cierto no quería ir en esas épocas, ahora lo recuerdo todavía bien, que mi mamá estaba embarazada esperando a lo que hoy son los menores de la familia, los 2 menores de la familia. Entonces, en ese momento de ese Néstor de esa edad, pues mi mamá estaba esperando a mis 2 hermanos, ¿no? Ya. Entonces, pues no me podía llevar al colegio y creo que temporalmente me contrataron transporte, pero fui un privilegiado en ese momento, ¿no? Sí, cuando había transporte y cuando no, recuerdo que uno de mis hermanos me llevaba en una de estas bicicletas tipo Diablito, ¿no? Ahí íbamos al kinder. Oye, ¿cuántos hermanos son, Néstor, en tu familia? Bastante divertido, una fiesta en la familia, una fiesta, porque soy de una familia de 11 hermanos, wow. Papá y mamá, de las familias de antes. Ya. Entonces, además en la casa nunca nos dábamos abastos, Sergio, porque además de que éramos un ejército, un equipo de fútbol, pues siempre había invitados, siempre. Okay.
Familia el social. amigo de mi hermano que le gustaba la misa se quedaba ahí, el primo que decidió El ir a hacer vecino. su escuela ahí, los vecinos que ahí se la pasaban. Entonces, pues en la casa siempre era una fiesta y siempre estuvo lleno de gente y ahí, bueno, pues poco a poco Ya. ya cada uno fue tomando su camino. Ujú. Y pues yo estuve prácticamente ahí como hasta mis 29 años, ¿verdad? Hasta que llegó mi esposa casi a tirabuzón a Véngase sacarme para de acá. ahí, ¿verdad? Y fue la única que pudo sacarme de ahí, sí. Oye, y luego la parte digo, ya después de brincar kinder, primaria, secundaria, Sí. ¿qué era lo que, digamos, ya tenías ahí algún objetivo? Digo, de niños siempre tenemos como, quise ser policía o futbolista, ya ibas como forjando algo de lo que te hubiera gustado ser de grande, digo, antes de llegar a toda esa parte. No, Sergio, fíjate que es complicado recordarlo en este momento, ¿verdad? Yo recuerdo que siempre me gustó trabajar desde muy pequeño. Ok. En la casa siempre había proveeduría básica de todo, ropa, vestido, calzado, educación. Mi papá y mi mamá siempre fueron muy responsables en ese sentido, junto con mis hermanos mayores. Ya. Sin embargo, yo era un niño que siempre como que quería más, ¿verdad? Ok. Si en la casa me proveían de una salida al cine, bueno, pues yo quería ir 2 veces, ¿verdad? Y si me compraban tenis de Tres Hermanos o de Canadá, De ¿verdad? pingo. Bueno, o de Pingo, sí, o me daban los tenis de mi hermano, pues yo siempre quería otros pares, ¿no? Siempre Sí, fui un sí, niño sí. así. Entonces que como que desde muy pequeño aprendí a trabajar Ok. y a trabajar por mis propias cosas, pues, ¿no? Entonces, ahí te puedo platicar ¿Alguna anécdota que tú me digas, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que me acuerdo de mi primer chamba, güey, obviamente informal, ¿verdad? Pues era niño, güey. y sin filtro. Sí, pues ya le di a la pata de palo, güey. No, hombre, Sergio, pues te sorprendería. Déjame hacer un recuento rápido Dale, dale, dale. de los empleos, vamos a decir, informales que Sí, tuve sí, de niños. desde muy niño, pues, ¿no? Te sorprendería desde qué edad considero que ya estoy trabajando y desde qué edad ando ya ocupado, ¿no? Ok. Tras mis sueños. Entonces, atrás de cámaras te platicaba Ajá. que una de mis primeras formas de generar dinero fue que en la casa, tu casa, mis papás, Gracias. teníamos el privilegio de 2 casas, una placita pública, una Ujú. placita muy famosa, por cierto, ahí en la zona, y siempre se llenaba de vida en las noches, y sobre todo los novios que no faltaban y acudían ahí todas las noches, y mi hermano y yo, el mayor que yo, Ángel, a quien le mando un saludo, Saludos, Ángel. y ahí vamos los dos a visitar a los noviecitos. Entonces les decíamos, les hago un truco de magia. No, no, niño, no, niño. Les canto una canción y empezamos a cantar sin que nos lo pidieran. Entonces, los novios, ahora pienso que con tal de ya váyanse niños de Sí, aquí, ya, ¿no? déjame noviar, güey. En una moneda. Esta es la manera, ¿no? De Sí, que sí, yo sí, pueda sí. tener un peso más, 50 centavos. Entonces de ahí emprendió una serie de trabajos que voy a hacer un recuento rápido para conocimiento tuyo y de tu público. Eh, Fui, por ejemplo, paqueterito Sí, ¿cómo en el no? mercado de Abastos Guadalupe, Ya. ¿verdad? Fines de semana, viernes, sábado, domingo, fui cerillito. Ahora me da mucha cosa con los niños cuando voy a alguna tienda. Pues yo siempre les aviento un billete, ¿verdad? Porque me acuerdo. Sí, no, pues yo también pasé por ahí, güey, También fuiste fíjate. Sí, paqueterito, Soriana. sí, sí, sí. Bueno, Soriana. yo ahí en una de abarrotes, ahí del mercado de Del mercado. abastos. Así es. Vendí limones con mis hermanos, uno de mis hermanos mayores, y como vivíamos cerquitas del mercado de abastos, Ajá. pues compraba la caja de limones, en la casa la hacíamos a kilos, entonces por kilos íbamos ahí vendiendo casa por casa, sí. Ujú. Recuerdo un triciclo amarillo que era como, no recuerdo bien el nombre, pero tenía una llanta nada más atrás Sí, y sí, sí, dos es un adelante, es un triciclo. Es un triciclo, sí. triciclo, sí. Bueno, en ese, ahí iba un hermano Lo ahí, llenaban de bolsa de limones y iban y ahí casa por íbamos casa. limones, limones. A mí casi no me dejaban ir, ¿verdad? Y tengo una anécdota de que, pues yo era uno de los chiquitos y Ajá. pues mi mamá me cuidaba mucho, ¿no? Ujú. Entonces casi no me dejaban ir y un día que me dejaron ir,
se para uno de mis hermanos ahí en una calle a vender y le grita a una señora, limones, llévaselos, me dice a mí. No, pues no, tan mala suerte que entré y estaba un perro ahí y que me da una santa correteada y me alcanza y me muerde. ¿Así te mordió? Sí, aquí tengo toda la marca. No, pues para atrás, para la casa. ¿Tu mamá enojada? No, pues mi mamá bien enojada. ¿Qué andaba haciendo? Vendíamos, mi mamá hacía donas, fíjate, de más chicos. Mi mamá hacía unas donas muy ricas, por cierto. Entonces nos llenaba el canasto de donas. Mi hermano Ángel prácticamente iba con su canasto así, ¿verdad? Por toda Pero antes era común eso, ¿no? El panadero con el pan, con su pues canasta. Está hablando de perdió hace unos 40 años, un poco menos. Ya. Entonces ahí la gente que nos conozca se ha de acordar del de las donas, ¿no? Y mi hermano tenía una voz más grave y se la pasaba, donas, donas. Entonces yo era como que el que despachaba las donas y luego ya le dábamos a la señora el pedido de donas y le cobraba y seguíamos vendiendo donas. Entonces también pasé por ahí, donas. Vendíamos, empecé con un vecino, nos invitó a un negocio que él puso para venta de muebles. Primero él puso un negocio, venta de muebles, que en ese rubro le llaman el canvaseo. Sí, ¿cómo no? Que es casa por casa. Entonces, me acuerdo muy bien con uno de mis mejores amigos, que hasta hoy es mi buen amigo Adrián. Nos íbamos a cargar la camioneta llena de camas y nos íbamos hasta allá a La Noria, Pueblo Nuevo. Ahorita Pueblo Nuevo es... Sí, no, ya está muy poblado. Muy poblado. Está muy poblado, pero, bueno, pues por allá ando, güey, ensoquetándome. Pueblo Nuevo, La Noria, ya correteándome. ¿Cómo funcionaba ese negocio, Néstor? O sea, ustedes sacaban los muebles y luego se vendía a crédito, a tarjetón, ¿no? Que luego se usaban. Era de esos, nosotros hacíamos la venta entre semana, vamos a decir de martes a viernes, y sábado, domingo y lunes nos dedicábamos a cobrar. Ya. ¿Verdad? Entonces, pero sábado, domingo y lunes llevábamos también productos y ahí cobrando con la tarjeta esta, también se vendía el mueble ya estando en ruta, pues, ¿no? Ya. Entonces, fui guardia de seguridad y barman también en una de las discotecas ahí de Guadalupe. Ya. Ahí estuve también trabajando un tiempo mientras estudiaba la prepa. Sí, es lo que te iba a decir, digo, todo esto lo hacías junto en lo que estudiabas, ¿no? Sí. O sea, lo que trabajabas y estudiabas, ¿verdad? Sí, en la época que fui paqueterito, pues sí, era viernes o domingo y en vacaciones era todos los días. Y en época de escuela, saliendo el viernes, yo ya iba y corriendo al mercado de abastos a trabajar porque tengo una anécdota ahí con la cajera porque pues prácticamente yo los fines de semana que estaba con ella, ya ves que te dan moneditas, ¿verdad? 10 centavos, 20 centavos, 5 centavos, y pues aquí échale. Oye, ya llegaba el viernes o el sábado en la noche, ¿verdad? Y yo sacaba todas mis moneditas ahí, ¿me las cambias? Sí, cuéntalas. Y hacía mis motoncitos. ¿Cuánto es? 100 pesos. Y se enojaba la cajera, porque yo ganaba más que ella. en un fin de semana que yo estaba ahí, a ratitos, ella se daba cuenta que yo ganaba más que ella yendo toda la semana. Pues no era problema mío, ¿verdad? Tú nomás ibas a cambiar las monedas. Sí, entonces sí, pero estaba estudiando secundaria y luego pasé a la prepa. En la época de prepa, tuve el trabajo que te digo de muebles, de guardia de seguridad, y creo que luego ya me incorporé a la carrera profesional una vez que terminé mis estudios básicos, ¿no? Y en el tema de la carrera profesional, Néstor, si bien a lo mejor de niño no tenías todavía claro, ¿no?, que querías ser de grande, obviamente trabajabas jugando, porque la verdad es que es dentro de la informalidad, como tú dices, como tú querías algo más, pues era... Sí. No lo veías como que trabajo, ¿no? O sea, realmente lo hacías por gusto, ¿verdad? ¿Dónde es donde entra ya Néstor a decir, oye, pues voy a estudiar esto? ¿O cómo es esa parte de la elección de la carrera? Sí,
Fíjate, déjame cerrar el capítulo rápido del tema laboral. Me tocó también vender paletas, Ok. vender chicles también, O sea, que sí no se vendía. olvide. Pues sí, un poco, Eras un poco. Me vendedor, eras gustaba, sí, vendedor. me gustaba, sí. Hasta que en la prepa, si, no sé si tú recuerdes, Ajá. había una materia que era orientación Sí, vocacional. ¿cómo no? Y justo como su nombre lo dice, durante todo el semestre te iban como analizando, ¿verdad? Haciendo ciertas preguntas y exámenes, de modo que al final de tu estudio de preparatoria te daban ellos, te entregaban como un diagnóstico, ¿no? En Claro, ese sí. diagnóstico que me entregaron al finalizar el curso, me recomendaron contador público, ¿sí? Tenía 17 años, yo creo que cuando estaba ahí en época de terminación de prepa, 17 Entre años, 16 y entonces 17 años, sí. es una edad compleja, complicada. No, Rebelde. no para el Néstor de 17 años, sino para todo General. el que termina prepa, el que tiene esa edad, y la sociedad y la estructura de estudios casi te obligan a que elijas una carrera cuando sinceramente todavía ni siquiera has terminado tu etapa de maduración, Exacto. ¿verdad? Que por Sí, sí, ahí dicen los que saben que hasta los 23, 24 años todavía estamos completamente conscientes de nuestras decisiones, entonces es exacto. complicado. Bueno, pues yo leí el informe y empecé a voltear ahí con los compañeros porque estábamos ahí en el salón de clases. ¿Y tú a dónde vas? Le pregunté él enseguida. No, yo voy a FIME. Ah, ok, FIME. ¿Y tú a dónde vas? No, pues yo también voy a FIME. Cabrón, yo ni sabía que era FIME, ¿no? Entonces, como que había una elección en ganado, en conjunto, Ujú. de que todos iban a FIME, la mayoría. ¿Y por qué vas a FIME? Pues yo dije, ¿cómo estos chavos ya eligieron, verdad? Y yo contador y yo no sé ni para dónde voy y estos ya eligieron, me daban hasta Claro. ciertamente envidia, ¿verdad? No, es que este va para FIME y este también, o sea, ¿de cuánto eligieron o Era ellos en puros ese fans de momento? FIME. Puros fan de FIME, ya no recuerdo, algunos todavía conservo ahí una bonita amistad con mis excompañeros No de la manches. prepa 8, por Ya. cierto, ¿no? No me fui a contador, no elegí contador, al contrario, tuve un periodo como de, no digo que sabático porque siempre trabajé, pero Ujú. de indecisión, Ok. de dura indecisión. Mi- Agarraste tiempo para pensar. Pues sí, sí, estuve, una de mis primeras carreras en estas dudas, ¿verdad? Que te surgen en ese momento, fue elegir estudiar en arquitectura, Ok. en arquitectura. Entonces ahí voy a comprar mis kits de lápiz, mis Sí, kits de sí, sí. borradores, todo lo que te piden para iniciar el curso propedéutico en la tarde después de trabajar. Este, y pues nomás duré el curso propedéutico, Sergio. ¿No te No me gustó? gustó porque ¿Qué fue lo que no te gustó? me pareció muy fino todo, Muy muy correcto. detallado, muy correcto. Y yo no soy de esos, ¿verdad? Andaban siempre con el borrador en la mano y limpiarse las manos y los trazos bien finitos. Y dije, Y te no, se dijo me tu hace que mamá, yo oye, no. ni la inversión, mijo. No, bueno, mis papás me proveían de lo básico, ¿verdad? Claro. El que trabajaba también para pagar sus estudios en esa época era yo, ¿verdad? Ya. Eh, en esa época, antes empecé en arquitectura y luego por ahí tuve una etapa influenciado por mi amigo Adrián, a lo mejor ya ni se acuerda, pero si escucha este podcast él lo vas a Lo ver, tiene que ¿verdad? Que escuchar, ¿verdad? él quería ser federal, entonces yo Federal también de quería ser Caminos. federal, ¿sí? Y para eso fuimos a informarnos, no me recuerdo bien, la calle ahí en el centro, Ajá. Carranza o Campo, y había varios requisitos que me acuerdo, entre medir creo que un 80, y pesar no sé qué, y tener la licenciatura en criminología. Pues ahí vamos, escribimos a criminología. Pues queríamos ser federales, mi amigo quería ser federal y pues yo también, ¿verdad? No, pues tampoco, nada más pagué el curso y tampoco fue, No fue la tampoco decisión. fue el ¿La criminólogo. tercera fue la vencida o no fue la vencida? No, fíjate que sucedió algo muy curioso. Eh, en ese divagar también exploré la posibilidad de irme a contador y fui a pedir informes a la Facultad de Contaduría. Ya miro los informes. No, y otros 6 meses. Hasta que un día, ¿verdad? Mi santa madre, a la que quiero mucho, ¿verdad? Me dice,
Te estoy hablando de esa más o menos 94, 95, por ahí. Ok. Me dice, méteste a estudiar aunque sea computación. Haciendo menos Estaba en esa época naciendo por todos lados. Sí. La era de la computadora. Digo, no había nacido en esa época, pero estaba teniendo un resurgimiento fuerte. Y habían, en esa época también, habían carreras técnicas, habían nacido carreras técnicas y escuelas por todos lados, ¿no? Sí, me acuerdo. Por todos lados. Entonces, mi mamá vio esa oportunidad y dijo, métete a estudiar, aunque sea aunque sea computación. Te pongo un ciber, pero métete a estudiar tecnología. Bueno, los ciber, ¿no? Sí. Entonces, me metí a estudiar en una escuela que creo que se llamaba SEC. ¿Sexes? Ahí por la Expo. Ok. CEC, así se llama, SEC. SEC. Analista técnico, creo que se llamaba, ¿no? Analista técnico. Un año. Estudié analista técnico. Y en la mañana estudié contador privado, no contador público. Okay. También en otra escuela privada. Entonces, estudiaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Esa es una de las carreras técnicas que por ahí tengo guardadas, que sí llevé, ¿verdad? Ok. Para darle continuidad al analista técnico, era analista programador. Entonces, sí. Ya me ubiqué en otra escuela de analista programador, que era una carrera de 2 años. Ahí ya fue cuando entras ahora sí, o ves tema de tecnología. Ahí se me empieza a hacer como los primeros llamados a meterme al área de tecnología. La cosquilla de que te gustaba. Por eso yo pienso, Sergio, que a veces, y por la historia que te voy a contar, sí, las carreras profesionales a veces te llaman a ti en vez de que tú las llames a ellos. Totalmente. Y los buscas. ¿Sí? Creo que es de lo mejor que te pueden pasar. A mí me pasa a veces con los libros. Cuando voy a alguna librería, de las 1001 posibilidades que hay ahí, a veces siento que el libro me habla. Este es el libro que voy a comprar. Así es, ¿no? Creo que en ese momento la carrera me habló. Estaba estudiando programador analista y uno de mis maestros, de cual no recuerdo su nombre, me enseñó un programa bien básico, un programa de computación. Más bien me enseñó 2 programas ahí. Uno hacía como llamaradas que empezaban del lado derecho de la pantalla y terminaban del lado izquierdo y luego volvían y así estaba. Ok. Wow, todos, wow, maestro, ¿usted lo hizo? Sí, yo lo hice. Y luego el otro programa que nos enseñó esa tarde es uno en donde tú le ponías tu súper básico, y te puedes reír, pero estoy hablando de hace ya más de 30 años, ¿verdad? Dice, tú le ponías el nombre de la fecha de nacimiento y te decía tu año, mes, día de nacido. Ok. Y hace 35 años casi, ¿no? Entonces, wow, y estábamos todos. ¿Y tú cuándo naciste? ¿Cuándo nació tu mamá? Y, no, pues te respondía. Maestro, ¿cómo lo hizo? Con programación. Eso se puede hacer con programación, ¿sí? ¿En qué lenguaje lo hizo, maestro? En lenguaje C. Lenguaje C, muy bien. ¿Y dónde aprendió el lenguaje C? En FIME. Ahí va el otro para FIME. Entonces si yo estudio en FIME, me van a enseñar a programar. Ahí aprendí. No manches. Y ahí fue donde siento que la carrera de ingeniero que tengo, ingeniero administrador de sistemas, graduado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, me llamó. Ahí te empezó a gustar ya la parte de la programación. De ahí me imagino que empiezas tú desde las prácticas profesionales a conocer ya el mundo laboral, porque es bien sabido, así como pasa con la tecnología, ¿no? Que conocemos a la gente de manera profesional, ¿no? Su currículum, su experiencia, cómo trabaja. También pocas veces conocemos la parte profesional. Pasa lo mismo con la escuela. O sea, tú estudias tecnología y programación y tú crees que lo que te enseñó el maestro de las llamaradas y de la fecha, pues ya cuando entras tú a tu primera empresa o prácticas, pues resulta que es todo completamente diferente, ¿verdad? Así es. Sí, fíjate que tienes mucha razón, porque
ese Néstor de esa edad entusiasmado de que le iban a enseñar lenguaje C, primer semestre. Entonces, en ese momento, un poquito con la ignorancia de cómo estaba el programa de estudios, más bien con el entusiasmo de que me iban a enseñar a programación, primer semestre, física, matemáticas, estadística, lógica, química. Bueno, pues, dale, ¿verdad? ¿En cuándo me van a enseñar programación? Pues el otro semestre. No, segundo semestre. Física 2, química 2, lógica 2. Así se la llevaron los primeros 4 semestres. Toda la teoría. Hasta física 5, matemáticas 5 y madre, no, bueno, pues no. Ya luego entendí, pues, ¿no? Pero los primeros 4 semestres que le llaman de tronco común, que ya es muy común en todas las materias, en casi todas las universidades, es de mucha lógica y pensamiento hasta ya el quinto semestre. Pues ya, ahora sí ya tuve como mis primeras clases asociadas a base de datos, estructura de datos, lenguajes de programación, ¿verdad? Complementado con administrador de sistemas, con el derecho, legal, bastante. Bastante completo. Así es, hasta ya la graduación. Hasta pues, la graduación. Así es. ¿Qué edad tenías cuando te graduaste? Digo, viendo que hubo pausas dentro de tu escuela, a lo mejor ya te sentías rezagado con tus compañeros, ¿no? Sí, está feo eso, sí. También tuve de ese sabor, sí. Sí, está feo sentirse rezagado, sí, porque el primer semestre mío, pues yo ya había más o menos de prepa a entrar al primer semestre, cuéntale unos 3 años. Ya. Entonces, entre los vecinos, entre la comunidad, yo ya veía quien ya estaba trabajando, quien ya casi estaba terminando, quien ya traía su coche, quien... y yo apenas estoy empezando a estudiar. Claro. Fue complicado, ¿verdad? Ese periodo, después de haber decidido pausar como unos 3 años entre prepa y escuela. ¿Y quién le siguió directo? O sea, vamos a decir que yo estaba en segundo, tercer semestre y algunos de mi generación ya se habían graduado. Sí, seguro. ¿verdad? Sí, seguro. Sí, tuve que aguantar esa carga social. Es carga social, más que nada. Así es, sí. Aunque fíjate, Sergio, que siempre le aposté mucho a la carrera profesional. El emprendimiento y emprendurismo siempre vivió dentro de mí. Ok. ¿Verdad? Yo tuve mi primer negocio por ahí de casi al empezar la carrera profesional. Sí. De venta de muebles. Okay. Uno de mis hermanos, el mayor, Silverio, el que también quiero mucho, trabajó muchos años en ese negocio. Un día me puse a platicar con él. Oye, ¿cómo le haces? ¿Y cómo es? Pues vamos a empezar nuestro primer negocio, ¿no? Y empezamos por nuestra cuenta, con 2 de mis hermanos, una mueblería que teníamos allá en Santa Catarina. ¿no? Allá teníamos nuestra ruta, nuestras ventas, casa por casa. Y de eso... Hasta que ya tuve mi primer empleo formal y ahorita voy allá y no era relacionado a tecnología. Hablo a mi primer trabajo formal. Tu primer contrato. Donde ya tenía una nómina, donde ya me registraron en el IMSS, claro. Exactamente, pero entre mis primeros semestres y antes del primer trabajo formal, tuve ese negocio propio. ¿Verdad? Empezaba, mi día empezaba muy temprano, terminaba a las 4 o 5 de la tarde, córrele a la facultad, cumple con las clases, llega a la casa, las tareas, sale el día siguiente otra vez temprano y así viví. Una rutina pesada. Algunos años, sí, exactamente. Cuando termino la carrera técnica de contador privado y analista técnico, que fueron mis primeras carreras técnicas, me dan oportunidad de trabajar como auxiliar administrativo en una empresa que recuerdo con mucho cariño, que se llama, creo que ya no existe, por cierto, Llantas y Refacciones. Mira. Entonces, ahí fue donde me pusieron el sello. En la administración. Ahí era el chalán ahí de la oficina, ¿no?
Sobre todo ayudaba al buen Pedro Eguía, a quien mando un saludo. Saludos. En el tema de la cobranza. Ok. En el tema de la cobranza. Entonces, en esa época no había celulares, todavía funcionaba el correo, recibíamos algunos pagos vía El fax. Cepomex, Ya. o Correos de México. Correos de México, sí. Giros bancarios que había que cobrar el banco. Ahí todavía estaba en esa época, 94, 95. Y ahí estuve como unos del 94, como hasta el 97, y de ahí fue donde tuve el primer capital para impulsar ese negocio de la mueblería. Salgo yo de ese negocio, dejo de trabajar ahí, me dedico a la mueblería, y entonces combino el negocio propio con la carrera, ¿no? Negocio propio, carrera. Me veo en una encrucijada cuando termino mi carrera y sigo teniendo mi negocio propio. Me dan la primera oportunidad, que fue en Telmex, mi primera oportunidad formal. ¿Ahí fueron tus prácticas profesionales en Telmex? Ahí fue mi primer trabajo ya como profesional, como tecnología. profesionista, así recién graduado. ¿Cómo llegaste ahí a Telmex? Bien curioso porque habla una amiga de mi hermana Tere, a la casa para saludarla. Ok. No recuerdo el nombre, si me acuerdo más adelante lo digo, y la salud también. Vivían en esa época ahí en Monterrey, ya no viven ahí, viven en Tijuana, para saludarla. Entonces me dice, yo contesto el teléfono y me saluda. Oye, ay, Neto, los que me conocen en mi lado familiar, es más común que me digan Neto, ¿verdad? Neto, ¿cómo estás? ¿Y qué has hecho? Mira, es que yo acabo de terminar mi carrera. No me digas, fíjate que una comadre, Raquel Mendoza, a la que también le mando saludos y a la que quiero y aprecio con mucho cariño, porque me dio mi primera oportunidad laboral. Okay. Entonces, ella anda buscando gente recién graduada para que empiece en un curso de capacitación sobre lenguaje y series, RPG, en Telmex, y ahí los capacitan y ahí les dan trabajo. Bueno, ¿no? ¿Te interesa? Yo tenía el negocio. Ya. Estaba en esa encrucijada de mi negocio, ¿verdad? Yo ¿Dejarlo o meterte? Sí, porque yo vamos a decir que yo ya tenía cierta cartera de clientes, proveedores, ya traía yo pues la anita en la bolsa, ¿verdad? Ingresos. Sin necesidad de irme a un trabajo formal. Ya. Pero me tentaron, ¿verdad? Y le digo, sí, ¿cómo no? Sí, claro, pues ya con la carrera y la ingeniería, y pues déjame ver. Y empiezo, digo que sí a la propuesta. Me ofrecen una capacitación de 3 meses de autoestudio para enseñarme a programar y series RPG. Así es. Y que ahí mismo, después de que pases ese curso de inducción, te formalizaban una plaza dentro de Telmex, que yo entré en el área de soporte aplicativo, creo que era, liderado por Raquel Mendoza, mi jefa en ese momento, ¿verdad? No manches. Entonces todavía convivo un tiempo entre que trabajo toda la semana y el fin de semana me voy a los muebles, trabajo, ¿verdad? Entonces ya llega un momento en que digo, pues yo ya soy un ingeniero, ¿verdad? Dentro del ego del ingeniero. Y un ingeniero que va a andar haciendo aquí en los pasillos y corredores de allá de la fama, sí, justo estábamos allá. Sí. Infonavit La Huasteca se llamaba. ¿Sí, cómo no? Yo creo que todavía existe. Todavía existe, que lo recuerdo con mucho cariño, por cierto. Parece Italia ahí, por los callejones que tienen, ¿no? Pero ahí convivíamos mucho tiempo. Y no, ingeniero, ¿qué va a andar haciendo ahí? ¿Fue dura la decisión? No, fue bien fácil y bien ignorante. Me arrepentí unos años. Porque hago un trato con mi hermano, el mayor, el que me había impulsado también a empezar ese negocio. Y le digo, pues tú síguele, ¿no, Silverio? Yo ya me voy a dedicar a esto, pues, ¿no? Y dejo el negocio propio y me enfoco a la carrera profesional en Telmex, 2002. Entonces, tu primer tecnología es RPG AS400. Lo primero que conocen Néstor Gaona de tecnología en Telmex. Sí, Sergio, ¿no? Y en esa época platicaba con mis otros compañeros de escuela
Déjame nada más regresarme ahorita porque me decías que se sentía feo ser rezagado. También tuve un periodo de mitad de escuela, de facultad, en donde por unos temas personales fuertes, ¿verdad?, que tuve en esa época, dejé un semestre. Entonces, pues la generación con la que yo venía ya se quedó adelante, pues. Yo me tuve que graduar con otros, ¿no? Ajá. Entonces, me hice como de dos comunidades. Los que iban la generación original y la nueva generación, que casi me incorporé yo al quinto semestre. Y en aquella ocasión me acuerdo muy bien que les platicaba yo con mucho entusiasmo, porque pues era la novedad de que empezamos a trabajar y las prácticas, y lo mío era un trabajo formal. Claro. Y todos andaban ya en temas Java, por cierto, empezaba a sumar ahí un poquito las narices ya se como escuchaba Java. Así es, aunque no era la moda en ese momento, ya empezaba a sonar. Había mucho .NET, Visual Basic, COBOL. algo de Progress, COBOL sigue, de hecho hoy sigue COBOL. Y yo hago mi inmersión al mundo de la tecnología a través de RPG y casi todos me dicen loco, ¿verdad? ¿Cómo? Pero eso ya no está de moda y eso ya no es actual. En aquellos tiempos, años. Y eso ya va a morir, ¿y por qué te están haciendo eso? Y mira, yo estoy aprendiendo aquí, que el sistema ese verde está allá. Y yo, ¿qué hice? No, pues, ¿ahora qué hice? Total, le seguí en Telmex. ¿Cuánto tiempo duraste en Telmex, Néstor? Ahí estuve del 2002 al 2006, ahí estuve casi 4 años. El director, en aquella ocasión, nosotros éramos una unidad de soporte y de desarrollo que originalmente fue creada para este rollo que hubo en el cambio de siglo, en el año del G2K, ¿no?, que le llamaban. Sí. Fue creado un grupo especial para hacer adecuaciones al sistema central principal, se llamaba PISA. Sí. Y se quedó. Ya. Se quedó esa unidad en Monterrey, pero pertenecía a corporativo. Entonces, en 2006, por ahí el director de tecnología de Telmex dijo, pues yo quiero ver a todo mi ganado aquí en el piso 11 de la Universidad de Churubusco, en el edificio de Telmex, y entonces vénganse los regios para acá. Y pues nos mandan a vivir a Monterrey, a México, perdón, a Ciudad de México. De Monterrey nos fuimos un grupo a vivir allá en 2006. Ahí en esa época conozco al buen Luis Hinojosa. Ah, mira, ahí en Telmex. Ahí es donde lo conocí, así es, 2006. Wow. 2006 me invita Luis Hinojosa a participar en el proyecto de implementación del Core Banking para Bancorp FAMSA. Ya. En 2006. Ya todo lo que habías aprendido en Telmex, me imagino que te dejó un montón de aprendizajes, de proyectos, de tecnologías. Ya lo podías tú ir experimentando ahora en Bancorp FAMSA. Sí, había cierta convergencia porque el Core Banking que habían adquirido, su base, pues, su sistema operativo, corría en iSeries, estaba hecho en RPG, en máquina S400, entonces había cierta oportunidad, por eso basado en mi experiencia, ¿no? Por eso me invitan. Y ahí tengo una anécdota muy curiosa porque pues, me veo obligado a hacer mi currículum, ¿verdad? Claro, me consiguen la entrevista, me dicen, sí, vente, te vas a entrevistar con el licenciado Rafa López, que tú lo conoces. Conozco, sí, pues, como no, saludos al buen Rafa. Saludos al buen Rafa, que desde ahí, las primeras que lo conozco, lo sigo Él es el que te recluto, te entrevisto, te conoce. Fíjate que hace poco platiqué con él en un desayuno, creo que ya le platiqué la anécdota, Rafa, pero está bien para que lo extraigan del podcast y para que venga a platicar su versión. Lo vamos a comprometer a que venga, a ver si se acuerda. Sí. Fíjate que me veo yo en la necesidad de hacer mi currículum, ¿no? Claro. Entonces te platiqué que tuve negocio propio, ¿no? Sí. De venta de muebles, de cambaseo. Y cuando empiezo a redactar el currículum, digo, hijo, eso como que me da un poco de pena decir que andaba cambaseando. Me meto yo en esa... En la duda. En la duda, ¿no? ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Se ve bien o no se ve bien en un currículum profesional, verdad? Y luego decía, no se ve bien, lo voy a quitar. Pero como siempre he trabajado,
me daba luego pena que en el conflicto decir, pero si no lo pongo, va a parecer que no hice nada en este periodo. Sí, sí, y sí, si sí, me queda un hueco ahí. preguntan, y si me preguntan qué hiciste en esta época, ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Dije, no, pues lo pongo. ¿Verdad? Venta de muebles casa por casa, de tal año a tal año. Y luego ya aparece la carrera, y luego ya aparece Tenmes. Todo el historial. Sí. Bueno, pues ahí voy yo con mi hojita, me recibe el buen Rafa, siempre bien entusiasta, Sí. siempre muy alegre, ¿verdad? ¿Cómo estás, muchacho? Siéntate. Pásame. Y lo lee. Lo empieza a leer Rafa, ¿no? Yo estaba como pues, un poquito nervioso, que me va a preguntar, ¿verdad? Me va a empezar a preguntar de la experiencia en la banca y experiencia financiera y que si sé programar. Y pues yo no sabía bien para qué estaban reclutando. Yo sabía que estaban armando un equipo para la implementación del banco. Entonces de repente veo como la cara así de sorpresa, Rafa siempre muy expresivo y me dice, ¿cambaseaste? Y yo, sí, Rafa. Y yo, me sorprendió porque que conocía ese término, que no es muy común. Sí, sí, sí. Y yo le contesto, sí, Rafa, sí sabe lo que es perdón, licenciado. Sí, licenciado. Sí sabe lo que es cambasear. Y dice, sí, ¿cómo no? Pues aquí lo pusiste, vente casa por casa. Sí, exactamente. Entonces, ¿cambaseaste? Sí. ¿No? Y, a ver, platícame. Y como que deja el currículum aquí. Platícame. Y me preguntó que cómo le hacía. Sí, le interesaba más la persona que lo profesional. Nosotros, mire, con un hermano, nosotros comprábamos colchas ahí en el Arco, ahí en el cruce de Cuauhtémoc, y no sé qué, a 100 pesos, y luego las vendíamos a 300 pesos y 20 pesos por semana, y estaba Rafa bien interesado. ¿Y luego qué más hacías? No, pues los fines de semana, pues a cobrar, y te pagaban. Bueno, pues 2 de cada 10 no pagaban, pero la mayoría sí pagaba. ¿Y qué más? ¿Y cuánto cobraste? Y todo, casi toda la entrevista se enfocó en eso. Y viene entonces, yo le digo a mis hijos que se metan en algo así, al McDonald's, al Carl Jr., algo, para que les da facilidad de palabra y ¿no? desenvolvimiento y no sé qué. Y empieza Rafa a decirme, no me hace la propuesta, es, ¿cuándo te vienes? Oye, ¿y lo de Telmex no? No me preguntó. No me preguntó. ¿Qué dijiste? Me voy a poner a cambasear aquí en Bancorro FAMSA. Es que Rafa siempre ha tenido un sentido comercial ampliamente desarrollado. Sí, se le nota. Entonces ya luego lo conocí mejor, lo entendí. ¿Cuándo te vienes? Pues nada más que me diga, licenciado, que me formalice. Le voy a decir a Alejandro, no recuerdo la persona ahí de Capital Humano en esa época, en ese grupo FAMSA, que era el responsable, ¿no? Que te formalice Es más, espérame. Oye, ya tengo el candidato que andamos buscando, se llama tal. Lo voy a pasar para que lo formalice. Yo ahí, ya la torre. Yo andaba un poquito desesperado, Sergio, porque en el 2006 nació mi hija. Tenía poco de casarme, estaba viviendo en México, mi esposa en Monterrey, esperando a mi primera hija Gabriela. Ajá. Entonces yo vivía allá y ya me quería regresar, ¿verdad? Sí. Yo le agradecí mucho, estuve muy agradecido con Rafa en esa época, muy apenado en México porque también ya había hecho muy buena comunidad, algunos todavía conservo y soy unos amigos que hice también por ahí, pero la familia me llamaba, no podía estar fuera y perderme el nacimiento. ¿Tu primera hija? Sí, entonces me dice Rafa, sí, ¿cuánto tiempo ocupas? Pues, le pedí 2 semanas, licenciado, para entregar. Ajá. Está bien. Te van a formalizar y ya cuando esté todo listo, pues que te digan para que tú programes. Muchas gracias, licenciado. Pues ya salgo yo muy entusiasmado. Gabriela, mi hija, que ahorita ya tiene 19 años, cumple años el 12, ella nació el 12 de agosto del 2006, 12 de agosto del 2006, que fue un lunes, lo recuerdo muy bien, porque cuando ya tuve yo toda la formalización de parte del Grupo FAMSA para poder dejar una empresa y moverme a la otra, fue un viernes antes, o sea, estamos hablando del 11, 10, el 9 de agosto, recibí como la formalización y vámonos para Monterrey, de regreso, ¿verdad? Viví en un departamento, ya con unos buenos amigos. Ajá. Ya me voy, vámonos. ya les había avisado, ya que ya estaban nomás esperando, ¿verdad? Ajá. Y regresé prácticamente para presenciar el nacimiento de una de mis hijas, de la primera, Gaby, quien es mi adoración.
Entonces Gaby nació cuando yo empecé a trabajar ahí en el proyecto de implementación de Bancorp FAMSA. O sea, ya traías entonces torta bajo el brazo con Gaby. Trajo Gaby. No solo te trajo de Ciudad de México, sí, sino también te trajo chamba. Ciudad de México, así es. Grandes amigos, grandes experiencias. Conozco también la empresa propietaria del Core, muchos consultores, Pfizer. Ahí es mi primera intervención con ese equipo de trabajo. Ya. Los buenos amigos, ¿verdad? Luis Hinojosa, Carlos Urbina, Rafa López, Sí, no, pues, algunos sí los conozco. Torres, Elizabeth Arguello, con quien hicimos ahí equipo. Así es, un gran equipo que logramos en 2006, a casi año y medio, después de muchas desveladas, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho compañerismo y trabajo en equipo, le implementamos el sistema, lo revisaron, dieron el sí de aprobación de banco a Bancorp FAMSA y empezó a operar más o menos 2008. Ahí en FAMSA haces carrera, Néstor. Ahí me quedo unos años, Sergio. Muchos años. Ahí me quedo unos años, sí. ¿Qué le aprendiste a Banco FAMSA, a todos esos compañeros que tenías en ese momento? Bastante, Sergio, bastante, principalmente de la industria financiera bancaria. Fue también mi primera inmersión a conocer todo lo que es la regulación de banco, a conocer lo que es las autoridades, Comisión Nacional Bancaria, Banjico, a empezar a hablar el lenguaje de banca, ¿verdad? Junto con los compañeros funcionales que ya venían de banco o que también aprendieron o que estaban aprendiendo junto conmigo, fue de mucho aprendizaje. Fue de mucho aprendizaje. Pues son otros tecnicismos también, ¿verdad? No es lo mismo Telmex a sí, un banco. Cambié. Lo único que compartía pues es el conocimiento técnico del lenguaje, del sistema operativo, ¿verdad? Eso era casi el mismo idioma, pero ya el lado de negocio, negocios bien diferentes, y el lado de funcionamiento también. Me quedé 8 años aproximadamente ahí. Yo iba por 3. Ibas por 3 y te quedaste 8 años. Oye, y luego ya después, pues 8 años ahí en Bancorp FAMSA. Obviamente hay un crecimiento, no solo en tu experiencia, sino en lo personal. Sí. Creo que también hay algunas, muchas historias que luego te llevan a ti a tomar otras decisiones después de Bancorp FAMSA, ¿no? Sí, 2014, después de algunos cambios, que hubo algunos ciclos de cambio de direcciones, se va Rafa López, de la dirección de tecnología, llega el buen amigo a quien mando saludos, Daniel Torres, que también ejerce junto con Gilberto Madrigal la dirección y subdirección del área de tecnología. Termina su ciclo Daniel, empieza otro buen amigo que es Gerardo Leiva. Gerardo Leiva, saludos también. Conozco también a otra ola de buenos amigos como Estefan Bremer, Benjamín Charles, Raúl. Muchos amigos que me tardaré mucho en recorrerlos a todos. Llega Gerardo Leiva y 2014 aproximadamente recibo una oferta de trabajo para incorporarme a el banco con su banco que están en Ciudad de México. 2014 me contactan y me regresan a Ciudad de México. Me regresan a Ciudad de México. También tengo una historia sin filtro. Sí, dale. Yo estaba muy enamorado, muy entusiasmado de Bancorp FAMSA, mi mundo. Al final, no sé si me pasa a mí por ser regio o nos pase a la mayoría de regios, batallamos para salir de la ciudad. Totalmente. Batallamos. Yo pues, no estoy blindado contra eso. Las primeras contactaciones que me hacían a mí de Ciudad de México, a Carlita, me acuerdo muy bien de ella porque fue la reclutadora en ese momento. Después intervino el buen Toño Ayala. Me contactó a Carlita y, oye, es que mira, quiero conocerte porque tengo un buen perfil para ti acá en Ciudad de México. Y yo, Ciudad de México, no, muchas gracias, no estoy interesado. Le colgaba. Pero es que escucha, no, pues es que no quiero escuchar. Yo estoy bien. Sí. 2014. Ya para el 2014 ya había nacido Natalia Valentina, ¿verdad? Que ya nació en 2009. Entonces ya tenía Gaby y tenía a Natalia. Así es. Entonces le toca la suerte a Carlita de que un día me habla y yo estaba ocupado y mi teléfono estaba por ahí y también por ahí estaba mi querida esposa Isela, a quien también mando un saludo. Saludos, Isela. Contesta. Entonces dice,
Bueno, ¿quién habla? Carla. ¿De dónde? Es que mire, le estoy hablando, no sé. Y yo, ¿Y para qué lo quiere? Es que le voy a ofrecer una oferta de trabajo. Y yo, y me veía Isela, que yo le decía que no, y que sí. ¿Para dónde es? Para Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Es que no me ha querido contestar. Y yo ahorita le digo, déjame tu teléfono, yo me reporto contigo. Y le cuelgo. Oye, ¿qué pasó? Es que me están ofreciendo, pero no, yo no quiero. Ándale, que no sé qué, escúchalos y mira, y perdido, escúchalos y a ver qué te ofrecen. Bueno, pues ándale, vamos a escucharlos. Total, ya después me habló Carlita y ya me explica el proyecto, que me gustaba mucho el proyecto, me gustó mucho el proyecto y me gustó también la paga, hay que decirlo. Sí, claro, claro. Pero ellos traían un tema de, parte de la misión, que me acuerdo muy bien en esa época, era posicionarse entre los primeros 3 bancos de nicho. Estamos hablando del 2014. Ajá. La misión de ellos, posicionarse dentro de los primeros 3 bancos de nicho. En esa época, cuando ellos hacían esa declaración, estábamos hablando que iban a competir con Bancoppel, con Banco Azteca, con Banco Rofamsa. Claro. Entonces, pues para mí fue retador. El primer proyecto que te platiqué de Banco Rofamsa, que fue muy retador y de mucho aprendizaje, y me ayudó mucho en mi carrera profesional, pues ya después de 8 años de estar manteniendo la misma posición, pues ya no era tan atractivo estar en el día a día. Pero cuando me hablan y me dicen de un proyecto de ese tipo, dije, esto va a estar bueno, ¿no? Sí. Y vamos a hacer una reimplementación de nuestros procesos bancarios y me empiezan a platicar un poquito y además combinado con el ofrecimiento económico, dije... Y con el apoyo de Isela, que ya te estaba también mandando, güey. Yo le decía a ella que parecía como estos barcos piratas y cuando están con los polizontes, así, ¿verdad? Sí. Con las trinches. Órale, ¿no? Sí. Pues llego hasta una oferta no formal. Ya me dan la oferta. Y yo todavía no me quería ir de Banco Rofamsa, Sergio. Fíjate. No, pues interesante. Digo, aceptas ya eso y digo, yo creo que aquí nos pudiéramos seguir platicando muchos otros temas más. Digo, yo sé que ahí hay otra parte más interesante que me gustaría platicar contigo, pero eso lo vamos a dejar para más adelante por todos los festejos que se vienen del grupo y sobre todo pues de que al menos ya conocimos a lo mejor a muy alto nivel, pero algo de la historia de Néstor Gauna, ¿no? Claro que ¿alguna frase que le dejes entre la parte personal de Néstor y la profesional? ¿Qué mensaje le dejarías al público que va a ver este capítulo? Fíjate, Sergio, que hay algunas 3 frases que me han acompañado de hace mucho tiempo. Okay. Una de ellas es cree y crea. El solo hecho de creer te empieza un movimiento de creación, ahí empieza todo. Pero a veces no nos damos la oportunidad ni siquiera de crear, de pensar que podemos. Claro. Una de las frases que más me gusta es cree y crea. Perfecto, Néstor. Otra frase que también me gusta mucho es tiempo al tiempo, ¿verdad? En nuestra mente consciente queremos que todo llegue en nuestro tiempo, en nuestro momento, cuando nosotros lo ocupamos, pero no es así. Nosotros tenemos ya un camino, un destino, algo que nos está esperando más adelante y que está fuera del alcance de nuestros ojos y nuestra mente consciente, y para eso hay que darle tiempo al tiempo para que se manifieste. Perfecto. Otra de las frases que más me ha acompañado, y todo eso va aderezado con la frase que cierra, y ten fe. Perfecto. Ten fe, que es la certeza de la creencia, lo que va a suceder. Ten fe va a suceder. Tengo la certeza que va a suceder. ¿Cuándo? No sé, pero cuando ya hablas de certeza es que va a suceder, ¿no? Entonces, combinado esas 3 frases, ¿verdad?, me han acompañado durante toda la vida y han servido como guía en muchos de los momentos felices, de tristeza, de enojo, de muchos momentos que he pasado en la vida. Me han acompañado. Perfecto. Pues sí, digo, yo lo he visto también ahí en tu oficina, expresado ahí en la pared, y pues te quiero agradecer, pues primero para abrir un poco la persona que eres, y otra, pues que hablar sin filtro es ayuda, ¿no? Fuera de la oficina. Claro que sí, Sergio. Muchas gracias por esta charla, y pues acompáñenos a ver el siguiente capítulo, amigos. Muchísimas gracias. Gracias.